La problemática internacional, el mundo es un problema. El mundo está patas arriba, dice un amigo. Y vamos a tratar algunos tópicos de la situación internacional, lo que incluye a Haití. Yacel Román, analista de estos temas, está con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Y la razón por la que me reí cuando dijo que el mundo está patas arriba, porque inevitablemente tuve que recordar aquella frase icónica de Hamlet, de Shakespeare, cuando el personaje principal dice: el mundo está desquiciado. Qué faena haber nacido yo para tener que arreglarlo. Eso fue lo que dijo Hamlet, ¿cierto? Yacel, Lula 49, Bolsonaro 45, está dentro del margen de error los últimos días. ¿Qué tú ves para Brasil? Bueno, ¿qué sucede? Las elecciones en países como estos tenemos que verlas en base a lo que es el nivel de participación. ¿Y por qué digo el nivel de participación? Este año, una elección que trajo mucha atención a nivel global fue específicamente la colombiana. ¿Y qué pasó en la primera vuelta colombiana? Que vimos a Gustavo Petro lograr, en ese caso específico, 10 millones de votos. Vimos a Rodolfo Hernández lograr 5.8 millones de votos. Vimos a Fico Gutiérrez lograr 5.3 millones de votos. Inmediatamente esa noche, Fico Gutiérrez endosa a Gustavo Petro, y eso con las matemáticas, usted recordará, como el presidente Balaguer dijo, si los números no mienten. Sí, las matemáticas son exactas, el camino malo está cerrado. Entonces, cerrado definitivamente. A la maldad y a la demagogia. Pero bueno, eso daba 10, casi 11 millones de votos. No, mentira, 11.2 millones de votos. Ganaba efectivamente Rodolfo Hernández. Pero ¿con qué no contaban específicamente? Bueno, Petro terminó sacando 12 millones de votos. ¿De dónde salió esa votación? Votaron 1.9 millones de personas más en segunda vuelta de lo que votaron en primera. Entonces, en Brasil, la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar en la primera votación fue 5 millones de votos. Para ganar, el presidente Bolsonaro necesita 7 millones de votos. Algunos dirían, eso está muy cuesta arriba, pero Brasil tiene voto obligatorio. Si en esta segunda vuelta vota más gente de lo que llegó en la primera, entonces es una elección bastante cerrada. Incluso el candidato a retornar al poder, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo el sábado mismo que las encuestas ya están dando lo más cercano a un empate técnico. Pero cuando uno ve una diferencia de 4 puntos, uno tiene que verlo como empate. ¿Por qué? Porque si el margen de error, vamos a decir, es 2.5, claro, eso se sube o baja, entonces lo tiene en empate. Brasil ya ha tenido elecciones bastante cerradas en el pasado. Recordaremos 2014, cuando Aécio Neves se enfrentó precisamente a Dilma Rousseff, y en ese caso la diferencia fue igual, margen de error, 48 a 50%. Sin embargo, ¿qué pasa? El momentum, lo que vamos a decir, la energía, está en este caso del lado de Bolsonaro por una razón sencilla. Durante buena parte de la campaña hacia la primera vuelta, todo indicaba, o por lo menos buena parte de la opinión publicada apuntaba, a que era un trámite, y que incluso en los días finales se habló de que existía la posibilidad de ganar en primera vuelta, lo cual Luis Ignacio Lula da Silva nunca ha logrado. El único presidente que ha ganado en primera vuelta democrática brasileña ha sido Fernando Henrique Cardoso. Así es. Lula, que hoy apoya, solamente como dato. Entonces, en el hecho de que Bolsonaro termina 5 puntos por encima de lo que le daban en la primera vuelta, energiza a sus votantes, y tenemos que poner la atención a 3 estados en lo que va a ser este domingo. Este domingo que vota Brasil, la democracia más grande de toda América Latina, convocando a 170 millones de votantes con voto obligatorio. Se entiende que llegará a un 80% de lo que es eso. Tenemos que poner la atención a Sao Paulo, tenemos que poner la atención a Río de Janeiro, y tenemos que poner la atención a Minas Gerais. Minas Gerais va a ser la diferencia. ¿Y por qué esos 3 estados? Brasil tiene una tradición muy regionalista. Distinto a varios países de nuestro vecindario, que generalmente el norte es más acaudalado y el sur más empobrecido. En Brasil es al revés. El norte es más empobrecido, sí, y el sur tiene mejores recursos. Y entonces el norte recibió más políticas asistencialistas en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, mientras que el sur suele estar más alineado con lo que es la agroindustria. Y Bolsonaro ha sido un gran partidario de la agroindustria. Entonces, yo sé que esto quizás no es lo más agradable para la audiencia, porque uno quiere escuchar quién va a ganar o quién va a perder. Claro. Yo hablo de escenarios. Dependiendo, si vota más gente en esta segunda vuelta que lo que votó en la primera, es muy probable que Bolsonaro repita. Ahora, si vota un número muy similar
a lo que fue en la primera vuelta, entonces es posible que Lula da Silva regrese. Pero quiero compartir una estadística. En este caso, 18 presidentes han intentado reelegirse en la historia democrática de América Latina y solamente 4 no lo han logrado. No lo han logrado. Esos fueron Joaquín Balaguer, 1978, Daniel Ortega, 1990, Hipólito Mejía, 2004, Mauricio Macri, 2019. Si queremos incluir intentos militares, habría que hablar de Augusto Pinochet, 1988. Ahora, al revés, presidentes que han intentado volver al poder, es decir, no de manera consecutiva, reelegirse, pero con por lo menos un periodo de por medio de 33 que han intentado, solamente 14 lo han logrado, es decir, la mayoría no lo logran en ese caso, e incluso hay muchos que cuando intentan volver, el resultado es de lo peor. Recordaremos a Alan García, Perú 2016, que logra 4%, recordaremos el año pasado en Perú, Ollanta Humala, que solamente logró 1%, entre muchos otros. Así que eso da para bastante análisis sobre la diferencia de quien tuvo el poder y quien tiene el poder. Es interesante el escenario que se plantea en Brasil, sobre todo porque, bueno, Lula es un líder de los sólidos de América Latina, cuestionado durante mucho tiempo por presuntos casos de corrupción, estuvo preso sin duda, y toda la campaña relacionada al tema Lavallato no solamente golpeó a la política brasileña, sino a toda América Latina. Pero me gustaría, Yatsel, que también pasáramos al tema de Haití y que no nos quedáramos sin hablar de ello por temas de tiempo. La semana pasada el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó una resolución de 2, elaborada por el gobierno de Estados Unidos o por la representación estadounidense y por la representación mexicana, en donde se sostienen algunas sanciones para personas que estén apoyando directamente las bandas haitianas. También se habla de congelación de activos. Son varios elementos los que se contienen en esa resolución. La pregunta es si eso va a resolver el problema de Haití y hacia dónde hay que estar pendientes. ¿Por qué la otra resolución no ha pasado? ¿Y cuál es el camino? Bueno, es un primer paso de avance, eso hay que reconocerlo. República Dominicana celebra el hecho de que se estén tomando medidas, de que se estén tomando decisiones y que se esté atacando a quienes lucran con lo que es la actividad armada, a quienes apoyan lo que es la actividad terrorista, porque no hay ninguna otra palabra que sirva como calificativo para lo que se está viendo ahí. Pero República Dominicana, incluso en voz del ministro de Relaciones Exteriores, en voz de varias personas bastante autorizadas para hablar de lo que es la problemática haitiana, ha hablado de la necesidad de medidas mucho más concretas en ese orden. Vimos un debate en el cual participó el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana en el Consejo de Seguridad, donde hubo ciertas divergencias sobre el tipo de acción armada internacional que debería tener lugar en Haití. ¿Y por qué divergencias? Lo cierto es que en el 1994, estábamos hablando en la pausa sobre ese año que coincidió con elecciones en República Dominicana, pero también con una intervención militar en Haití. En ese año hubo un consenso en el Consejo de Seguridad para intervenir militarmente en Haití y retornar al poder a Jean Bertrand Aristide, de lo cual se arrepintieron tiempo después. Después, entonces, 10 años más tarde, también hubo consenso en el Consejo de Seguridad para lo que fue la intervención militar, la MINUSTAH específicamente, y me imagino que vieron una entrevista la semana pasada de Mariano Fernández, ex canciller de Chile, que fue jefe de la MINUSTAH, hablando sobre la importancia de que esto suceda rápido. Yo coincido plenamente en ese sentido, pero quizá haciendo referencia a aquella frase de que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición de locura. Fracaso. Es algo que debemos tomar en cuenta, y una participación debe ser aprendiendo de los errores del pasado, porque ¿qué sucedía anteriormente? Violencia, intervención, pacificación, retiro, retorno de violencia, y no podemos estar eternamente en ello. Haití ha sido el país más intervenido en la historia del hemisferio occidental, pero siempre lo mismo: se llega, se pacifica, se va, retorna la violencia. Entonces tenemos que ver lo urgente que es pacificarlo, pero lo importante que es las causas raíz de ese colapso y casi disolución estatal. Yatsel, ayúdame a entender qué es lo que es una Fuerza Armada Internacional especializada. Claro. Sin cacos azules, sin efectivos regulares. Decía la embajadora de Estados Unidos que habrá un país que estará a cargo. No, que tenga experiencia. Catherine y yo no encontramos ese país. Ayúdame a entender eso. Ahora, yo te adelanto que esos 2 episodios que se lograron consenso no es la coyuntura de 2022. O sea, lo que está evidenciándose
esa falta de consenso es cómo ha evolucionado el mundo. Yo te adelanto, mira las 3 medidas: prohibición de venta de armas a entes no estatales, prohibir salida de Haití, líderes de pandillas, congelar cuentas bancarias a grupos responsables de la violencia. Yo creo que eso no va a la esencia. Pero ayúdanos a entender qué puede ser, no me dan los numeritos. Yo decía, a lo mejor son contratistas, porque no me llega. Bueno, usted es un gran profesional de la comunicación, Catherine también, y saben que en ocasiones la percepción hace ley. Por ejemplo, solamente como dato económico, ¿por qué en República Dominicana el impuesto al valor agregado se llama impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios? Por una razón sencilla: cuando se presentó por primera vez en el 1981, esa propuesta de impuesto fue tan rechazada que hubo que cambiarle el nombre, aunque termina siendo exactamente lo mismo. Con esa tradición que hemos hablado de intervenciones internacionales en Haití, lamentablemente esa bandera, que es a la que se está haciendo referencia, una bandera de color azul, no es la más bienvenida. Entonces se hace precisamente la referencia a lo que mencionaba, de aprender de ciertos errores para también tomar en cuenta lo que son las sensibilidades nacionales. A ningún país le gusta la idea de que entren armados de otros para hacerse cargo de algo que es netamente de ellos. Ahora bien, ¿qué sucede? Haití más rápido se va convirtiendo en un problema de toda la región. Entonces ya no es solamente un problema haitiano. La solución a largo plazo tiene que ser haitiana, pero si no se toman estas medidas internacionales, entonces será un problema para toda la región. Entonces la respuesta que le estoy dando, ¿qué es eso? Es prácticamente lo mismo, pero con un abordaje distinto. Ahora, el contexto pesa mucho, como usted acaba de mencionar. En el 94 todavía había bastante de, vamos a decir, apoyo a lo que eran estas acciones. En el 2004 todavía también, pero después de lo que hemos visto en... No, y que el Consejo de Seguridad ahora mismo tiene la situación más complicada por el mismo efecto que va a jugar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Que tiene un acento no permanente en el Consejo de Seguridad. Entonces, por ejemplo, los discursos que hemos visto de embajadores con representantes de países que tienen conflicto con Estados Unidos, no estaban diciendo en Haití no pasa nada, pero tampoco estaban pero no le van a dar la razón. Pero tampoco estaban listos para mencionar que apoyaban intervenciones de esta índole en lo que es Haití. Pero por eso, por ejemplo... Pero es imposible ponerlos de acuerdo, por ejemplo, en temas como este. O sea, ¿puede, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos estar enfrentado al gobierno ruso en temas de los que sabemos, el tema de Ucrania, por ejemplo, y ponerlos en contexto o ponerse en sintonía, por ejemplo, en Haití? Sí, definitivamente es posible, pero lo que no vamos a ver son declaraciones tipo la que se veía anteriormente, por ejemplo, en el mismo año 2004, cuando hubo un consenso incluso también retórico. Aquí probablemente retórica no va a haber en el mismo lado. Ahora, por eso varios analistas hablan de lo que es un consorcio de naciones amigas, para no hacer referencia a la organización. A los cascos azules. Por lo que es la tradición, por lo que es la historia. Hay manifestaciones en Haití en ese sentido, hay manifestaciones de la diáspora dividida, porque hay una manifestación de la diáspora que pide que sí, que lleguen, y hay manifestaciones de la diáspora que pide que no, porque esto no es un tema sencillo. Aquí lo estamos hablando sentados de manera calmada, pero estamos hablando de que hay un secuestro cada 11 horas en Haití. Estamos hablando que el 80% de los casos violentos ahora mismo en Haití son protagonizados por bandas criminales. Estamos hablando de que hoy en día un galón de gasolina en Haití puede venderse en $11 por lo que son las intervenciones en las cadenas de suministro. Estamos hablando que estos grupos armados están pidiendo asientos en el gobierno. Están diciendo, dennos una amnistía y dennos ministros. O sea, están actuando como paraestatales. Entonces, esto es escandaloso, francamente, y por ello hemos visto con buen ojo que más países le están tomando atención ahora mismo, y ojalá le hubieran hecho caso anteriormente a la República Dominicana, que manifestaba que esto iba a ser un problema más temprano que tarde. Pero eso suele pasar con las crisis internacionales, porque recordaremos que con el caso de Venezuela no fue sino hasta que ya se convirtió en un problema para toda la región que comenzaron a ponerle caso a lo que muchos venezolanos pues advertían previamente. En el caso de Nicaragua, igual. Entonces, ojalá fuéramos un poquito más rápidos. Ahora, es complejo porque también tenemos que hacer cierto nivel de reconocimiento de que en retrospectiva todo parece sencillo. Sí, casi siempre es más fácil de responder. Claro, pero en el caso haitiano yo no creo que había que esperar la retrospectiva. Ya sé, nos quedaron tantas cosas, porque Xi Jinping es un tema, pero no lo debe. Que viene una vez a la semana.
Sí, podría ser. Gracias. Yacer Román, analista internacional, estuvo con nosotros tratando el tema de Brasil y el tema haitiano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Yatse.